¿Suena bien o está mal? No había chiste, perdón. Me debe el chiste. Después. Se van a. Yo puedo decir ahora. Dale. ¿Por qué la computadora fue al doctor? ¿Por qué la computadora fue al doctor? Chicos, porque estaba comidos. Ajá. Epa, qué agresiva. Está mal. ¿Ahora? Bien, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Yo tengo uno. Cuando tengamos un hipercortisolismo o un hipocortisolismo, debemos definir si es dependiente o independiente de ACTH. Es importante que tomemos eso en cuenta. Habíamos mencionado que, por ejemplo, en el eje tirótropo lo más frecuente es que tengamos una patología tiroidea. Y si es una enfermedad del eje corticótropo, estamos hablando de hipófisis, ¿no? Es decir, las dependientes de ACTH. En general, las patologías del eje corticótropo son dependientes de la ACTH. Sabemos, pero también, de que el ACTH se puede secretar de forma aislada en otro lugar, generalmente en los pulmones, no siempre en la glándula pituitaria. Y otro punto importante que debemos tomar en cuenta es el uso de glucocorticoides, ¿sí? Por cualquier vía. A veces, ¿qué? ¿Para mí? No, para mí. Oye, siguen grabando, no manches, güey. No estamos grabando. Estamos haciendo recuerdos de que debemos mirar después. ¿Están dormitando? Cuando están dormitando. Entonces, el uso de glucocorticoides por cualquier vía me va a permitir elevar o tener esa sensación de elevación del glucocorticoide, ya sea tópica, ya sea nasal, ya sea en PAP, lo que sea. Así que es importante tomar eso en cuenta. A veces creemos de que algo tópico no trae significado cuando usamos glucocorticoides, pero sí puede provocar alteraciones del eje corticótropo. Así que hay que tener mucho cuidado con la utilización de los glucocorticoides, ¿sí? Por cualquier vía. Entonces, tenemos que saber de que tenemos que pensar en el eje, en qué zona está el problema, y tenemos que pensar también en la retroalimentación negativa que puede haber. Normalmente para encontrar los problemas que queremos encontrar, sabiendo de que la CDH estimula la ACTH y la ACTH estimula al cortisol. Ahora, algo importante que también debemos saber es que no siempre el problema va a ser unilateral, pero el ser bilateral, es decir, que las glándulas suprarrenales ambas estén alteradas, es raro, a más de que sea dependiente de ACTH. Si es independiente de ACTH, es rarísimo de que sea bilateral. Ese es algo favorable, porque podemos extirpar una glándula suprarrenal y la otra sigue funcionando, pero eso solo en temas primarios. No se olviden del eje. También debemos saber que pueden haber alteraciones en diferentes patologías, como el mixoma, que también es relativamente raro, pigmentación punteada, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Marfan-Alvich o que tienen datos de neurofibromatosis, no sé si alguno de ustedes tiene las manchas café con leche, que también predispone a todas estas patologías. ¿Qué es esto? ¿Perdón? Ya. ¿Y qué ves en esa resonancia? Macroadenoma hipoficial. ¿Qué podría ser si les digo que tiene ACTH elevada y cortisol bajo? Síndrome de Nelson. ¿Sí? Para ser síndrome de Nelson, ¿qué premisa debería tener? ACTH alto porque no hay glándula suprarrenal ¿Hay? y
La premisa es lo que dice suprarrenalectomía bilateral, ¿sí? Así que podría ser un síndrome de Nelson, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tiene una ACTH elevada y cortisol alto? ¿Qué sería? Cushing. Perfecto. ¿Qué pasa si tiene cortisol bajo y ACTH bajo? ¿Qué sería? ¿Por aquí? ¿Qué sería? ¿Ahí atrás? Casi. Shiva. No. Podría estar asociado a un Shiga, Shiva, sí. pero se asociaría a otras patologías también. Addison es propio suprarrenal, ¿no? Sería una insuficiencia suprarrenal secundaria por un macroadenoma hipoficial. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí hay un pequeño resumen de los síndromes de elevación del cortisol dependientes al ACTH, que son propias generalmente de la hipófisis, sabiendo de que también puede haber una secreción aislada, ectópica de esta sustancia, de esta hormona, y exógena, que pueden ser no dependientes de la ACTH, que pueden ser propias de la glándula suprarrenal, como también del uso de otras sustancias como glucocorticoides y también otras patologías, ¿no? Por ejemplo, la inducción por alcohol. En caso de entonces uso indiscriminado de glucocorticoides, es un pseudo Cushing, entonces. Es un Cushing exógeno. Mejor que lo nombres así. Cushing exógeno. ¿Sí? Así que es importante definir la dependencia o independencia del ACTH. Eso les va a ayudar a definir el problema. Entonces, recordando lo que ya habíamos visto en la anterior clase, ¿qué exámenes son vitales para diagnosticar alteraciones del eje corticótico? ¿Qué exámenes son vitales para definir patología del eje corticótico? ¿Cómo? La prueba de la dexametasona. Prueba de dexametasona. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo harías? Imagina que tienes un Cushing secundario. ¿Qué encontrarías? Imaginen que tienen un Cushing primario. ¿Qué encontrarían después de una prueba de supresión con dexametasona? ¿Qué dices? No habría aumento de ¿Qué dices? Bloom. Bloom, Juan. Doutor, permiso, não seria um teste, ao invés de dexametasona, não seria um teste de resistência insulina? Porque quando hacen el teste de resistencia insulina, los corticoides bajan, pero si la persona tiene Cushing no baja, entonces sería una prueba de Cushing, ¿no ves? Podría ser, sí. Pero no es certera. Porque hay otras causas que te podrían Podría provocar ser esa la persona, situación. podría ser para la persona comer, entonces como había hablado con nosotros, va a hacer con que los niveles de insulina iban a subir, no cortisol iba a bajar, porque es un contrarregulador del cortisol, pero si la persona tiene Cushing, entonces la persona va a aumentar la insulina y no va a bajar la... O sea, está bien que solicites un examen de ese tipo, pero no es confirmatorio. Sí, te ayuda. Te ayuda. ¿Por qué? Porque también el cortisol se secreta de otras formas. ¿Qué pasa si estás comiendo estresado? Biopsia. Biopsia, ¿para qué biopsia? Resonancia. ¿De qué? Imagina que le pides una resonancia del cerebro y si ya tú que no hay nada del cerebro, le hiciste malgastar dinero. ¿Cuánto cuesta una resonancia? Aquí en Bolivia, más o menos 1.500 bolivianos. Es de saliva o orina, ¿no ves? Las concentraciones plasmáticas ¿De qué? de cortisol. ¿Serán fidedignas? Depende. No, puede ser pesado en otras zonas de mensaje. Entonces, ¿qué le solicitan? La IGF. ¿Qué dices? ¿Cómo haces? Nuevamente.
nuevamente, ¿qué esperas encontrar? A ver, vamos a dar tres opciones. Según la prueba de supresión con dexametasona, ¿qué esperan encontrar en un paciente que no tiene Cushing? ¿Qué esperan encontrar en un paciente que tiene Cushing primario? ¿Y qué esperan encontrar en un paciente que tiene Cushing secundario? A ver, una. Ahí atrás, ¿qué dices? Atrás. Atrás del ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Marcos, ¿qué dices? Una, cualquiera. Ni eches eso. Cushing primario, cortisol elevado. ACTH como estudiar. Dígame todo el esto. É por causa que No, solo háblame del Cushing primario. Ahora que te has metido ahí. Cortisol alto. ¿Cómo está la CTH? ¿Cómo está la CDH? Ya hay pelea. ¿Qué dices? ¿Por qué alto de la CTH? Entonces, para entender mejor todo esto que estamos hablando, ¿cómo está el eje corticótropo en una persona normal? ¿Qué dices? por una regulación negativa, donde baja la cantidad de cortisol, aumenta la cantidad de CLH, CDH, después de cortisol para hacer equilibrio. Eso es hecho. En un normal, si el cortisol estuviera alto, la CTH estuviera baja, porque no estaría No tiene necesidad. Quitemos la premisa de Cushing. No hay Cushing, no hay insuficiencia. Una persona normal, yo le doy dexametasona, tiene COVID-19. Leve y le doy. Va a ser la inhibición de la producción de ACTH. Ya. Y hace el test y verá que la ACTH está bajo. Pero la persona que ¿Y cortisol cómo va a estar? está bajo porque es un regulador. ACTH bajo. Va a bajar la ACTH. Cortisol. Si el cortisol está alto, las células abajo. Uy, ya me hicieron. ¿Qué dice? Ordénanos. Con una paciente que ya se la metió exámenes. Sí, pero no tiene patología del corticótropo. ¿Cómo va a estar el corticótropo? Así, Imaginen que tiene artritis reumatoidea. Le tengo que dar el corticótropo. ¿Cómo va a estar el cortisol y la CDH. Ya. Eso en tiroides habíamos dicho que es normal. ¿Sí? Le doy hormona tiroidea, sube la hormona tiroidea y las otras hormonas estimulantes, como ya hay hormona tiroidea, baja. Pero eso no sucede en el cortisol. Eso no sucede en el eje corticótropo. Porque los glucocorticoides, si bien trabajan de forma similar que el cortisol, no es cortisol. Es decir, todo el eje baja. Ahora, tomando esa, entonces, ¿valdrá la pena solicitar perfil corticótropo en un paciente que recibe glucocorticoides por X o Z motivo? Malgasto insulso de dinero, no le pidan perfil, se va a estar bajo todo. No tiene sentido solicitarle esos laboratorios. Con esa premisa, ¿cómo va a estar en un Cushing primario? ¿Cómo va a estar en un Cushing secundario? ¿Cuál es la respuesta que va a tener el uso de dexametasona en esta prueba? Que se debería administrar a las 23, 24 horas, ¿no? Si no estoy errado, se administra dexametasona, el TRH, CRH y ACTH están bajos y el cortisol está alto, con la disminución de corticoides. Sin administración de corticoides, con Cushing, se for secundario, solo la hipófise estará produciendo grandes quantidades de ACTH, que vai ser que aumenta a cantidad también de cortisol. Si es primario, es la hipófise de la hipófise. Será hipotálamo. Vamos a leer mejor. ¿Dónde chingados se lee? Aquí está el eje. Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Si le doy dexametasona a un paciente que no tiene patología, ¿cómo está el eje? Todo va. Todo va.
Incluso el cortisol. Ahora, incluso el cortisol. Ahora, tiene una patología primaria. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Primario, ¿dónde está el problema? Hijo de su Pink Floyd. En las glándulas suprarrenales, hijos de su Pink Floyd me están haciendo rayar. Glándulas suprarrenales es primario, glándula diana es primario. Aquí está el problema. Perfecto. Tengo un Cushing, estoy sospechando de un Cushing primario. ¿Cómo van a estar las hormonas? El cortisol, ¿cómo va a estar? ¿La CTH? Baja. ¿La CRH? Bajo también. Perfecto. Entonces me está diciendo que es primario el problema. ¿Le solicitaré una resonancia? Abdominal, de suprarrenales, pero de hipófisis, no. A ver, vuelve a explicar de cómo va estar abajo, cómo va a estar alto. Porque el problema es en la suprarrenal. Ya, esto entendí. Estamos hablando de un Cushing. Hay hiperproducción de cortisol. Ok. Si el problema es primario, glándula suprarrenal, por mucha dexametasona que le dé, la suprarrenal va a seguir produciendo porque es patológico. Sí. Pero las otras se van a inhibir. Se van a mantener inhibidas prácticamente. Ahora, si yo le doy dexametasona y el problema es en hipófisis, las células locas que están produciendo ACTH y eso está permitiendo de que el cortisol se eleve, es en hipófisis. Administrándole dexametasona, ¿va a mejorar eso? No. Esas células van a seguir estimulando ACTH y ¿qué hace la glándula suprarrenal? Hace caso a lo que la glándula superior le dice. Pinche interno, pinche residente. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces no se olviden de jugar con eso. No se olviden también que es importante solicitar Franklin ya nos adelantó eso, solicitar mejor, de primera mano, solicitar un cortisol en orina, un cortisol libre de orina o un cortisol salivar nocturno, ¿no? Es mucho más fidedigno que solicitar un plasmático por todo lo que ya hemos hablado. Entonces, gracias a un algoritmo de manejo que tenemos síndrome de Cushing. Si es lo primero que debemos preguntar, ¿recibe glucocorticoides? Ya, suficiente, tiene Cushing secundario. Si no recibe glucocorticoides, deberíamos pensar en algo endógeno. ¿Qué le solicitamos? Una patología dependiente de ACTH, es decir, principalmente hipófisis o secreción ectópica, o independiente pensamos en glándula suprarrenal, principalmente, que puede deberse a múltiples patologías, principalmente tumor adrenal. Siguen grabando, no puedo creer. Siguen grabando, qué vergüenza. Diciendo mi mamá que vergüenza solo de robar y no poder llevar. ¿Qué? Diciendo mi mamá que solo debe tener vergüenza de robar y no poder llevar. ¿Entendí? Tiene cierta razón. O sea, me robo un banco pero no puedo llevar el dinero. Tratamiento endógeno, ¿sí? Quirúrgico, resección quirúrgica de la lesión. ¿Sí? Vamos a extirpar el tumor. Como habíamos dicho, si es primario, generalmente es unilateral, o si es central, extirpamos la glándula adenohipoficiaria. A veces no se puede extirpar o hay algún problema suprarrenal y a veces extirpando la hipófisis se puede solucionar, pero eso nos llevaría a otro tipo de problemas hormonales. Así que hay que manejarlo con pinzas. Otra cosa importante, por ejemplo, el síndrome de Nelson. ¿Por qué operar a un síndrome de Nelson? ¿Cuál sería la razón? Si ya no hay suprarrenales. Por la gran cantidad de ACTH que está siendo producido por la hipófisis. ¿La hiperpigmentación pero tendrá algo relevante? Por la compresión de estructuras. ¿Perdón? Por la compresión de estructuras. Excelente, la compresión de estructuras. Eso sí sería un fin para tratar con cirugía esta patología. ¿Sí? Así que hay que ver. Radioterapia, como ya saben, debemos manejar con pinzas. Tratamiento médico, hay un sinfín de medicamentos, por ejemplo el ketoconazol, que va a ir a tratar generalmente mejor un primario que un secundario, porque el secundario generalmente es por tumores. La cabergolina también tiene su efecto
hiposecretor, pero no es tan marcado como, por ejemplo, ¿en qué patología? ¿Qué patología? ¿Ahí atrás? ¿Qué dicen? ¿Qué patología se utiliza cabergolina? Hiperprolactina. Perfecto. ¿Sí? Ahí sí es maravilloso el medicamento. Para primario, ketoconazol y leche. Sí, o sea, hay alternativas, ¿no? O sea, todos pueden servir para todo. Pero, por ejemplo, el ketoconazol, si fuera secundario, solo va a inhibir la parte inferior, pero la parte superior va a seguir funcionando. Está bien. ¿Sí? ¿Cómo disminuir los glucocorticoides, ¿no? De forma progresiva, no como Batman bajar hasta de un solo tirón hasta abajo, sino tienen que ir de a poco y a veces se vuelve a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir. Tiene que ser la desescalada, a veces ni siquiera se puede desescalar por largo tiempo, no se desescala definitivamente. Así que hay que tomar muy en cuenta eso y ver esta imagen cada vez que utilicen glucocorticoides. Es un medicamento excelente, maravilloso, pero que trae consecuencias serias, ¿sí? Así que hay que tomar en cuenta eso. Exceso de mineralocorticoides, ¿sí? Habíamos mencionado que no solamente puede, ¿quién es el puerco? No solamente que puede haber alteraciones del cortisol, sino también de la glomerular que fabrica mineralocorticoides. Puede estar asociado a debilidad, fatiga, calambres, hipocalemia. Muchas veces hay hipocalemia asociada a insuficiencia suprarrenal y también a una patología autoinmunitaria de la tiroides, así que podría suceder algo así. Hipertensión. ¿Por qué habría hipertensión, por ejemplo, en exceso de mineralocorticoides? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué ocurriría? La secretaría de la Básicamente, después de la renina-angiotensina, aparte de que la angiotensina es un potente vasoconstrictor, la aldosterona va a retener sodio, eso retiene agua. ¿Y qué es hipertensión? ¿Qué es la presión arterial? ¿Qué es presión La arterial? presión con la que la sangre se inyecta a través de la arteria. Si hay más volumen, va a haber mayor presión y va a elevarse la presión. ¿Sí? Puede deberse a enfermedad suprarrenal primaria, puede deberse también de forma autónoma a una alteración de la renina e hiperreninemia. Pregunta: ¿cuánto de sal debería recibir un paciente hipertenso? ¿O le quitamos toda la sal? No. ¿Por qué no? Ese no me agrada. Ese no contundente me agrada. Eso, doctor, por favor. ¿Cuánto de sangre debería recibir? ¿Cuánto de sal debería recibir un paciente hipertenso? ¿O no debería recibir nada? Aquí escuché un no contundente. ¿Qué Eso dice? de 3 miligramos. ¿Pero por qué no cero? Por el Sí, yodo. sodio. El yodo. No, sodio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, deberíamos recibir hasta el sodio de que nosotros comemos naturalmente, hasta 3 gramos, hasta 5 gramos, más 2 gramos de sal de cocina, esas cosas que nosotros absorbemos. Eso es el normal, pero el exceso arriba de esto, que sería mal para el paciente, sabiendo que el sodio también hace parte de todos los procesos de nuestro cuerpo, entonces nosotros también tenemos que recibir una cantidad de sodio. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Deberíamos utilizar menos de 5 gramos de sal o menos de 2.3 gramos de sodio. Sí. Pero ¿por qué no cero? Nuevamente. Porque el sodio ayuda a regular a la hormonalidad y la bulimia del cuerpo. Pero hay sodio en tu organismo. Se va a regular más. ¿Por qué no cero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se quiere hacer un tratamiento con cero de sodio? ¿Quiere hacer un tratamiento con cero de sodio durante cuánto tiempo? Yo acredito. ¿Se acuerdan de la retroalimentación? Hola. Sí, debemos hacer la retroalimentación. ¿Cómo explican esa retroalimentación? ¿Chiste o flexión? ¿Chiste o flexión? Ya, después. Respira tranquilo. Se refere ao iodo, doutor? Que No, sodio. 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 Nada de yodo.
¿Qué pasa si el sodio está bajo? Eso no está bajo. No sé ni energía va a ser. ¿Qué es algo que vive el corazón? ¿Qué pasa si el sodio está bajo? Así que Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. se activa, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Empieza a aumentar la bulimia. ¿Y qué pasa con eso? Hipertensión. Entonces, los médicos que dicen, no vas a consumir nada de sal, estará bien. No. Tienen que consumir, pero no que en la cantidad exceso. de dinero corticoide aumentar. No en exceso, porque si no consumen nada, eso a la larga va a producir hiponatremia y eso puede predisponer a perpetuar la hipertensión y estuviéramos jugando. ¿Sí? Estoy tentado a perdonarte tu penitencia. Lo voy a pensar. Buena respuesta. Así que, por ejemplo, un paciente cirrótico, un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente estos pacientes son, las recomendaciones que les damos a estos pacientes es cero sal o consumir la menor cantidad de sal. ¿Sí? Así que es importante tomar eso en cuenta. Entonces, puede haber diferentes tipos de problemas, por ejemplo, dependencia de renina, alguna alteración propia en los riñones que produzca hipersecreción de renina, que también puede haber una producción elevada de aldosterona que puede ser propia de algún tumor de la glándula suprarrenal o, como habíamos mencionado, esa retroalimentación que muchas veces puede darse. Sobrecarga de sal, el exceso de consumir sal puede llevarnos a eso, y también tumores, ¿no? Dentro del tratamiento, que como es generalmente unilateral, si es primario, esto puede llevarnos a hacer una resección de la glándula suprarrenal afectada. Se puede utilizar antagonistas de la aldosterona, entre ellos el más importante es la espironolactona, antiguamente llamada ahorrador de potasio o diurético ahorrador de potasio. Ahora actualmente se la denomina como antagonista de la aldosterona, que es muy útil, incluso en SOP es muy utilizado ese medicamento para evitar alteraciones de no solamente los andrógenos, sino también alteraciones a este nivel del acto medular. Así que, ¿qué va a hacer la espironolactona? Va a impedir ese intercambio que va a haber normalmente entre sodio y potasio, ¿no? Exceso de andrógenos que pueden estar asociados a diferentes alteraciones como infertilidad, anovulación y demás, y que también puede estar no solamente asociado al exceso de andrógenos, sino también al exceso propio de las hormonas andrógenas de la glándula suprarrenal, entre ellas la DEA y la DAS. ¿Sí? Así que pacientes con hiperandrogenismo, es decir, un paciente con SOP, podría tener un serio problema suprarrenal y no así tanto problema genital. Así que hay que tomar eso muy en cuenta. También hacer diferentes diagnósticos diferenciales, porque la oligomenorrea, la alteración menstrual, puede asociarse también a hiperprolactinemia, problemas de perfil tiroideo y demás, así que hay que entender muy bien eso y definir puntualmente. Habíamos mencionado que todos los SOP generalmente les dan metformina y no todos los SOP necesitan metformina. Habría que analizar cuál es la razón de ese SOP para definir el medicamento, y justamente aquí también estamos viendo la causa. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una hipertensión arterial por lo tanto va a estar asociada a hipocalemia. Hablando de eso, ¿qué fármaco podría provocar hipercalemia y que es muy común utilizar en pacientes hipertensos y que a veces no lo tomamos en cuenta y sí deberíamos tomarlo en cuenta? El losartán. El losartán nos puede llevar a tener hipercalemia, ¿sí? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tiene hipercalemia? Losartán, quitamos el losartán y ¡voilà! Se soluciona el problema. Pacientes nefrópatas, a veces existe la necesidad de quitar el losartán cuando llegan a un filtrado glomerular. Dime. Pero no sería contradictorio
paciente hipertenso debería aclararse qué tipo de hipertensión es. ¿Cuál es la hipertensión más frecuente? No. ¿Qué dices? ¿Por qué te estás riendo tanto tú? Grandote. Sí, algo gracioso. ¿Qué dice? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión? ¿Qué? Causa. ¿Edad? Sí, cuanto más vieja la persona que edad. La edad es un factor de riesgo, no es una causa. ¿Perdón? Estrés no. Engrosamiento. Eso de que me sube la bilirrubina por estrés no está bien. Resistencia a los clavos. Engrosamiento de las venas. Ese también es otro factor de riesgo. La aterosclerosis es un factor de riesgo esencial. ¿En qué porcentaje es una esencial? Es decir, no se sabe la causa. Secundaria es raro. Cuando tengamos una secundaria debemos hacer un montón de estudios para determinar cuál es. Es difícil encontrar una secundaria. La esencial más del 90%. Y esa asociación de una hipertensión con la sal, ¿cuál es? ¿Qué asociación hay entre sal e hipertensión? ¿Qué porcentaje podrían decir? Porque no todo hipertenso es asociado a la sal, es decir, como factor de riesgo. Bien, si la persona tiene un exceso de sal, va a haber un aumento de volumen, si hay un aumento de volumen de sal, la heroína judicial esteroidal trabajar para tratar extirpar la gran mayoría de eso, pero va a hacer la vasoconstricción de los vasos y va a aumentar la presión. Entonces, tiene una... Pero si hay mucho sodio, ¿cuál sería la respuesta normal de la aldosterona? ¿Disminuir su producción? Sí, pero la... ¿Qué porcentaje de hipertensos se asocia a consumo de sal? Elevado, por supuesto. 63. Mierda. Ese porcentaje más, entre 40 y 60%. Es bastante. Por eso se les dice disminuyan la cantidad de sal. ¿Sí? Pero hay que determinar a quiénes vas a utilizar el losartán para volver a lo que estábamos hablando. No todos van a... ¿En quiénes no utilizaría sí o sí losartán? ¿Cómo? ¿En qué hipertenso no utilizarías losartán? Me lo están charlando. Secundaria. ¿Pero qué secundaria? Porque hay varias causas de secundaria. Una de estas es secundaria a secreción de aldosterona. ¿Qué dicen? Enfermo renal crónico en fases terminales, pero que no estén dializando, porque en diálisis ya se puede volver a utilizar. Pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales, ¿no? Es así, porque puede más bien progresar rápidamente la enfermedad renal. Entonces tenemos hipertensión, hipocalemia. Eso ya me está diciendo de que probablemente el problema sea suprarrenal. ¿Sí? Hipertensión más hipocalemia ya les está gritando de que es suprarrenal. Hay además una hipertensión refractaria, hipertensión y también puede haber un incidentaloma ya asociado a un feocromocitoma. Vamos a definir la aldosterona en sangre, o también a veces no hay aldosterona en la mayor parte de los hospitales. ¿Qué le solicitamos? Electrolitos simples, y ya nos podrían llevar a diagnosticar esto. Vamos a ver si hay sobrecarga de volumen, si hay secreción de aldosterona o no, y dependiendo de eso solicitamos exámenes imagenológicos para determinar si hay un tumor o no. Así que esto más o menos es el algoritmo que deberíamos tomar en cuenta. Dime. El losartán no se da en pacientes que tienen hipercalemia, no se da en pacientes que tienen alteración de los riñones por debajo de 30 ml, min 1.73 metros cuadrados, hasta que llegan a fase terminal, que cuando dializan ya se puede volver a utilizar, o cuando no tienen proteína
también cuando tienen estenosis bilateral de arterias renales. ¿Sí? Tratamiento. Estenosis de arterias renales. Si es congénita, glucocorticoides, anticonceptivos o antiandrogénicos orales también podemos optar, y las cirugías mandatorias si encontramos un tumor definitivamente. Ahora vamos al opuesto, Addison. El Addison está asociado a una patología primaria que puede deberse a un déficit solo de cortisol, o también puede ser una insuficiencia suprarrenal mixta, generalmente con alteración de la aldosterona. Hay una generalmente destrucción autoinmunitaria, puede haber una adrenoleucodistrofia o también puede haber sustitución renal. Aquí en Bolivia la tuberculosis está por los cielos, sobre todo en el trópico cochabambino, por tuberculosis y VIH, ¿no? El SIDA, en fase SIDA ya, ¿no? Así que hay que tomar muy en cuenta eso, porque puede haber una ocupación de la glándula suprarrenal por estas patologías y eso provocar hemorragias y datos de insuficiencia suprarrenal. Puede haber hiperplasia suprarrenal congénita, o pueden haber causas infrecuentes en relación a patologías más sistémicas como la amiloidosis, entre otras. Entonces, hay una insuficiencia adrenal primaria o hay una insuficiencia adrenal secundaria. Franklin, si vas a atender tu celo, prefiero que salgas y atiendas eso. Entonces vamos a tomar, porque luego grabas y, o sea, seremos coherentes con lo que hacemos, ¿sí? Prefiero que atiendas la clase y cortes esa grabación. Yo no estaba ligado, no estaba ligado. Corta la grabación, por favor, Frank. Qué mal, doctor. Estaba haciendo una pesquisa para la clase, pero todo bien. Se te molesta tanto que nosotros pesquisamos por teléfono.